Hola, soy la maestra Carla Rubí López Sandoval y en esta clase hablaremos sobre el ciclo reproductor. Durante la edad reproductiva, las mujeres no embarazadas normalmente manifestamos cambios clínicos en los ovarios y en el útero. Cada ciclo dura alrededor de un mes y este pues implica tanto la ovogénesis, o sea, la formación de nuevos ovocitos, como preparación del útero para recibir un nuevo óvulo fecundado. Este ovocito se madura, se libera como óvulo. Si llega a ser fecundado, pues va a implantarse, ¿verdad? Y el útero tiene que estar preparado para esto. Aquí en esta gráfica vamos a observar todo el eje hormonal, desde el hipotálamo, hipófisis y gónadas. En este caso los ovarios, que son las gónadas femeninas, y finalmente el tejido uterino con los respectivos cambios que se producen a lo largo de 28 a 30 días. De tal manera que el ciclo ovárico comprende una serie de fenómenos que ocurren en los ovarios durante y luego de la maduración de un ovocito. ¿Ok? Y el ciclo uterino o el ciclo menstrual es una sucesión de cambios concurrentes del endometrio del útero, o sea, de la capa que se engrosa, se descama cada mes, con el fin de prepararlo para la llegada de un óvulo fecundado que se desarrollará ahí, pues hasta el momento del nacimiento. Si la fecundación no ocurre, entonces disminuyen las hormonas ováricas y se produce el desprendimiento de esta capa funcional del endometrio. El término del ciclo reproductor femenino incluye todos estos ciclos, tanto el ovárico como el uterino, los cambios hormonales que los regulan y los cambios cíclicos que están relacionados entre sí, que se observan en las mamas y en el cuello uterino también. El hipotálamo libera la hormona estimulante de gonadotropinas, que es la GnRH. La vemos que actúa en la adenohipófisis haciendo que produzca dos hormonas, una que es la FSH, o sea, la folículo estimulante. Esta, tal como su nombre lo indica, estimula el crecimiento de folículos en el ovario, lo vemos acá en el ciclo ovárico. Y estos, a su vez, liberan estrógenos que empiezan a hacer que se prolifere el tejido del endometrio en el útero, ¿no? Y la otra hormona es la luteinizante, que la vemos como LH. Esta lo que hace es mantener al cuerpo lúteo, o sea, la capa externa del óvulo. Una vez que es liberado el óvulo, esta capa externa se mantiene todavía por unos días más produciendo progesterona y estimula el crecimiento del endometrio para que siga estando grueso, grueso, grueso. Ahorita vamos a ver, porque en caso de que se haya fecundado, pues tiene buena nutrición ahí el nuevo ser, ¿verdad? La primera fase del ciclo ovárico, pues es la fase folicular. Aquí se están desarrollando varios folículos por varios meses, están creciendo por la influencia de la hormona folículo estimulante. Y en el útero la primera fase es la menstrual. En esta, pues se está provocando la eliminación de alrededor de 50 a 150 mililitros de sangre, líquido intersticial, moco, células endometriales. Y esta se produce porque caen los niveles de estrógenos y progesterona. Después de que se liberó el ovocito, si el cuerpo lúteo se mantiene por unos días y no hay fecundación, entonces los niveles empiezan a disminuir y de tal manera que pues se descama, ¿no? la capa endometrial, porque se empiezan a morir las células de la capa funcional y queda solamente la capa basal del endometrio, que tiene aproximadamente 2.5 milímetros de grosor, queda muy delgadita. En la segunda fase, que es el periodo que va desde que finaliza la menstruación y se está ya preparando el endometrio para la siguiente ovulación, en los ovarios sigue siendo todavía la fase folicular. Algunos folículos ya empiezan a secretar estrógenos e inhibina y uno de ellos empieza a superar el crecimiento, empieza a ser más grande que los demás, es el dominante y cambia de nombre, ahora se llama folículo de Graf. Este folículo de Graf, como les ganó en el crecimiento a los demás, es el que se va a convertir en el óvulo que se va a liberar en búsqueda de la fecundación. Entonces, este folículo empieza a liberar estrógenos e inhibina, que son secretados y ayudan a que disminuya la folículo estimulante, o sea, para que ya más folículos no se sigan desarrollando y se causan atresia en estos, ¿no? En el útero ya pasamos a la segunda fase, la fase de la menstrual a la proliferativa. Los estrógenos de los folículos ováricos reparan el endometrio que ya se había quedado en la capa basal y forman una nueva capa. Esta va a medir entre 4 y 10 milímetros de grosor aproximadamente.
En los ovarios tenemos la fase luteínica ya. A partir de la expulsión del ovocito se genera un sangrado y se forma el cuerpo hemorrágico que se une al cuerpo lúteo y están bajo la influencia de la hormona luteinizante. Este segrega progesterona y estrógenos, relaxina, inhibina y se encargan de reabsorber el coágulo. En el útero nos encontramos en la fase secretoria, que esta, por influencia de la progesterona y los estrógenos que son producidos por el mismo cuerpo lúteo, engrosan al endometrio. Ahora ya mide de 12 a 18 milímetros. Y además está secretando glucógeno, o sea, muchos nutrientes, está muy vascularizado, muy engrosado y lleno de nutrientes por si la fecundación ocurre. Si esta no se produce, se degenera el cuerpo lúteo, por lo tanto, como estaba produciendo progesterona y estrógenos, como no ocurrió fecundación, los estrógenos y progesterona empiezan a disminuir y como el endometrio necesita nutrirse de estas hormonas y ya no están ausentes, entonces, ¿qué pasa? El tejido endometrial se empieza a degenerar y de esta manera se descama y se sale del cuerpo en forma de menstruación. Y esto es todo por esta clase. Te invito a revisar este esquema que acabamos de ver anteriormente. Yo sé que es un tema que está algo complicado, pero te invito a que lo estés repasando porque a final de cuentas te vas a fijar que es fácil de comprender. Te dejo algo de bibliografía y nos vemos en la próxima.